Pues, como os iba diciendo, bienvenidos un año más al Seminario Junior. Este año, además, como organizadoras estamos Carolina y yo, que soy Rocío, así que en estos primeros meses nos veréis a nosotras por aquí. Como sabéis también, el seminario está financiado por el Instituto Gregorio Villamarbani y gracias a él tenemos la comida esta tarde. Como siempre, sabéis que si estáis interesados en dar alguna charla, no tenéis más que mandarnos un correo, tenemos fechas disponibles, así que nos mandéis una charla con el tema que os interese y vamos viendo qué fecha os cuadra mejor. Además, por dar una charla tenéis 3 créditos de formación transversal y por asistir a cierto número de charlas también os dan 2 créditos. Así que yo creo que sin más dilación voy a presentaros a nuestro ponente de hoy. Es Daniela Danza, está haciendo el doctorado aquí en la Carlos III relacionado con inteligencia artificial. Así que os dejo con la charla, se llama Programando la Historia. Buenas. Bueno, yo primero de todo quería daros las gracias por asistir aquí hoy y un viernes por la tarde, que es todo un detalle, la verdad. Bueno, yo soy Daniela Danza y os voy a hacer una presentación de cómo ha ido evolucionando la programación a lo largo de la historia. Entiendo que hay 2 tipos de público, los que sois informáticos y los que no lo sois. Los informáticos a lo mejor veis alguna cosa repetida que ya os he explicado 1000 veces, y los otros que a lo mejor os interesa la informática también, a lo mejor hay alguna cosa que os suena chino, ¿vale? Pero en la medida de lo posible voy a tratar que todos salgáis de aquí aprendiendo algo nuevo, ¿vale? Y bueno, a ver si lo consigo. Bueno, pues hay un dicho que dice que si quieres saber cómo son las tendencias actuales en el presente, tienes que mirar a tu pasado. Esto es todavía más importante en el mundo de la informática, porque es una ciencia que cambia constantemente, y siempre está evolucionando, siempre está cambiando. Entonces, la programación que tenemos hoy en día es un resultado de una serie de necesidades y de una serie de cambios sociológicos que ha habido en el pasado. Y al mismo tiempo, los problemas que tenemos ahora en el presente y los cambios sociológicos que estamos viviendo ahora son la causa de cómo está evolucionando y cómo va a seguir evolucionando la informática en el futuro, ¿vale? Bueno, voy a empezar primero por lo más básico de todo, que es un lenguaje de programación, ¿vale? Un lenguaje de programación, dicho de manera muy básica, es una manera que yo tengo de comunicarme con el ordenador, ¿vale? Es simplemente eso, por eso se le llama lenguaje, aunque no sea como en el español, porque me permite comunicarme con el ordenador y decirle cómo quiero que se comporte de una manera determinada en determinadas situaciones, ¿vale? Obviamente no todos los lenguajes de programación son iguales, claro. Entonces, bueno, esta presentación tiene 2 bloques, cómo ha sido la programación en el pasado y luego cómo es en el presente y cómo será en el futuro, ¿vale? Entonces, empezamos al principio de todo en el año 1940 con el código máquina. Luego, poco a poco, el código, los lenguajes ensambladores aparecieron en un segundo plano y tuvo el auge de la programación modular. Poco a poco la programación modular empezó a estar un poco en desuso, se sigue utilizando, pero ya no es lo principal, y hay el auge de la programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí hay un cambio. La informática se empieza a diversificar y entonces vemos que aparecen conceptos nuevos a la que la programación le tiene que dar respuesta, ¿no? En primer lugar, la web 1.0 y surgieron lenguajes de programación de la web 1.0, 2.0, el auge de los smartphones, ¿no? Y por lo tanto aplicaciones para smartphones y bueno, un poco en el presente y en el futuro la programación orientada a objetos no va a desaparecer, pero sí aparece en un segundo plano y aparece el auge de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, al principio, aunque ya había ordenadores, bueno, había preludios antes, yo voy a empezar por la primera generación de ordenadores, ¿vale? Que son ordenadores como los que veis aquí. Son ordenadores, pues, muy grandes y en contra de lo que la gente pueda pensar, no existían los lenguajes de programación. Sí existían los ordenadores, pero no. O sea, existía el código máquina, ellos procesaban la información, pero no había lenguajes de programación como tal, ¿vale? Vamos a imaginarnos que somos un ordenador antiguo o incluso nuevo, porque están basados en lo mismo, ¿vale? Estos son unas celdas de memoria a las que tienen
una serie de números. La celda número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están agrupados, estos cuadraditos es un bit de información, ¿vale? Por ejemplo, si esto fuese una memoria RAM, un bit significa que hay un circuito por el que pasa corriente cerrado, y si es un 0, pues significa que por aquí no pasa corriente, o si esto fuese un disco duro, pues tienen otras formas de hacerlo, ¿vale? Entonces estos bits están agrupados en un byte, que son 8, y esto en binario representa un número. Pues esto puede ser a lo mejor un 100, esto puede ser un 80, ¿vale? Y son números que, bueno, contienen información. Entonces, ¿cómo funcionaba el código máquina en aquel entonces? Bueno, pues en primer lugar se seleccionaba una zona de memoria, por ejemplo esto, vamos a seleccionar este byte, y luego se hacían una serie de operaciones rutinarias, por ejemplo push, mover todos estos bits, uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, sumar este número con este número para obtener la información que a mí me interese en cada entonces. Entonces los seres humanos se dieron cuenta de que son una serie de operaciones rutinarias que siempre son las mismas. Entonces, para facilitar el uso del código máquina, hicimos el primer paso, que son los lenguajes de ensamblador. Los lenguajes de ensamblador son una palabra mnemotécnica que representa una operación rutinaria que hacía el código máquina antes, ¿no? Pues por ejemplo push, pull, sum. Eso, así es como nacieron los lenguajes de ensambladores. Claro, tenemos un problema, y es que siempre hay el mismo problema en la informática. Hay cantidad de fabricantes, cantidad de modelos, y cada uno procesa la información a su manera. Entonces yo, si me hago un programa para un modelo en concreto, a mí me sirve para ese modelo en concreto, pero ¿y si 2 años me sacan la revisión? Entonces tengo que remodelar mi programa. Y si es otro fabricante, otro diferente y otro diferente. Entonces, para dar una respuesta a esta necesidad que teníamos, surgieron los lenguajes de programación modernos. El primer lenguaje de programación moderno fue el Fortran, fue diseñado en el 1954 hasta el 1957. Fijaros que nos parece ya como muy arcaico, y en realidad tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la informática cambia tanto que ya nos parece el año de la pera. Los lenguajes de programación modernos vinieron cargados de novedades. Las más importantes son las sentencias de ejecución, las sentencias de condicionales y las sentencias repetitivas. Sé que no se entiende muy bien la imagen, ¿vale? Pero vamos a suponer que estos son diferentes, o un conjunto de instrucciones o una instrucción. La instrucción roja, la naranja, la amarilla, la azul, tal. Antes era de manera secuencial, ¿vale? Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, instrucción 5. Si yo tengo un programa de 700 instrucciones, que no es exagerado, pues entonces tiene que ser 1, 2, 3, hasta las 700. Los lenguajes de programación modernos nos permiten por primera vez controlar un poquito el flujo. Tenemos sentencias condicionales, por ejemplo los if, else, igual, que seguro que los que sabéis programación os suenan. Nos permiten, por ejemplo, esta instrucción naranja que se ejecute solo en determinados casos. Por ejemplo, si estoy haciendo un programa para un colegio, que me pida el DNI del alumno solo si es mayor de edad, porque si no, no me interesa. Entonces, esta instrucción se puede saltar o no. Y al mismo tiempo, también introdujeron sentencias repetitivas, los famosos bucles, que te permiten hacerlo un número determinado de veces. Por ejemplo, si yo quiero calcular la media de un alumno y tengo 700 alumnos en el colegio, yo antes tenía que poner instrucción azul 1, 2, 3, 4, 700 veces. Ahora me permite poner una misma instrucción y indicarle simplemente al ordenador, mira, házmelo 700 veces y ya está. Os traigo aquí un ejemplo de un programa en Fortran, que es el primer lenguaje de programación. No es demasiado diferente a los lenguajes que tenemos hoy en día, ya está bastante avanzado, ¿vale? Aquí al principio estoy declarando las variables, ¿vale? Es decir, estoy indicándole a la memoria, mira, quiero reservar este espacio y voy a asignar un valor. Quiero poner este espacio también y le voy a poner otro valor. Y a continuación simplemente está escribiendo por pantalla, indícame el número del que quieras calcular el factorial y lo lee. Y luego te pone un bucle, ¿vale? Una sentencia repetitiva. Por ejemplo, si yo introduzco el número 10. Esto me lo va a hacer 10 veces y me va a calcular el factorial. El factorial del número se calcula de la siguiente forma, ¿vale? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y entonces me saca el resultado final. Es un programa muy sencillo, ¿vale? Aunque no os lo parezca, a lo mejor. Bueno,
En el mundo de la programación hay una cosa que se llama el paradigma, ¿vale? ¿Qué es un paradigma? Es como una serie de pautas, como una serie de esquema, ¿vale? Como un conjunto de ideas, ¿vale? Hay muchas formas de expresar que es un paradigma. El paradigma que entró en auge en estos tiempos es la programación modular y va bajo el principio filosófico de divide y vencerás, ¿no? Suponte que yo quiero hacer un programa para un colegio y es un programa muy difícil y yo no soy capaz de afrontarlo. Entonces, lo que te dice la programación modular es divídelo en pequeños problemas más pequeños. Pues, por ejemplo, puedes dividirlo en un módulo para matricular alumnos, otro módulo para registrar exámenes, otro módulo para hacer horarios, ¿no? Incluso si estos módulos que yo hago son demasiado complejos, también se pueden subdividirlo en diferentes módulos, ¿vale? ¿No? Es un poco como la estructura que vemos aquí. Y eso es la gran idea que tuvo la programación modular. Y tiene la ventaja también de que, por ejemplo, si yo este módulo lo tengo que utilizar otras veces, lo puedo simplemente invocar y entonces yo ya no lo tengo que hacer más veces, ¿vale? O sea, es muy eficiente. Bueno, ahora os voy a contar una historia. Había una desarrolladora que era Bell Labs, ¿vale? Bell Labs era una desarrolladora bastante buena, con muy buenos ideales, que estaba dispuesta a cambiar un poquito la informática y desarrollaron un primer lenguaje de la programación que se llama B. Cuando lo desarrollaron, a pesar de que tenían ideas muy buenas, fue rechazada por la crítica, por los expertos, los programadores no lo querían, incluso los propios desarrolladores renegaron de su propio lenguaje, porque era muy difícil de utilizar. Sin embargo, los desarrolladores de Bell Labs nunca se rindieron y le demostraron a la humanidad que si sigues creyendo en tus principios, si aprendes de tus propios errores, 3 años más tarde hicieron C, que es un lenguaje que es uno de los mayores referentes que tenemos ahora mismo en la programación. Entonces yo creo que nos enseñaron una buena filosofía, ¿no? Sigue creyendo en ti mismo, aprende de tus propios errores y conseguirás hacer algo grande. Bueno, C es un lenguaje de programación que no tuvo éxito porque sí, ¿vale? Introdujo una serie de pautas que a partir de ahora se van a utilizar, por los famosos en int, chart y los famosos punteros, que ahora os lo explicaré. Y aparte compila código nativo, pero te permite comunicarte con el procesador de manera directa, ¿vale? Engloba los lenguajes de ensamblado con la programación modular y es el único que te permite hacer eso. Volvemos un poco con este esquema. La programación modular está muy bien, pero tiene un pequeño defectillo. Y es que si yo necesito reservar un espacio de memoria, por ejemplo, ¿os acordáis esto? Si yo quiero reservar un pequeño espacio de memoria para una variable y lo necesito en todos los módulos, pues yo lo necesito reservar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si a mí me ocupa 1 mega de información, pues yo necesito 9 megas. Si yo tengo 20 módulos y lo utilizo en los 20, pues estoy gastando 20 veces más memoria de la que yo necesito. Entonces se introdujo la idea de los punteros. Es una dirección que es más pequeñita, que te apunta a otra dirección. Entonces, en este caso aquí, que yo creo que viéndolo de manera gráfica a lo mejor lo entendéis mejor, yo puedo crear un espacio de memoria 1 y luego creo punteros, es decir, de alguna manera le indico al ordenador, mira, que la información está aquí, mira, que la información está aquí. Entonces yo no lo tengo que copiar 9 veces, 20 veces o las que sean. Y esto es algo que a partir de ahora se va a utilizar siempre también. Y el hecho de que esté englobando los lenguajes de ensamblado parece una tontería, pero no lo es, porque eso te permite una gran ventaja si tú eres desarrollador haciendo sistemas operativos, comunicarte con el procesador de manera directa. De hecho, todos los sistemas operativos que tenemos hoy en día, Windows, Linux, Mac o incluso Android, otra cosa es que yo programe en Java, pero Android está hecho en C también. Y es por esto, porque te permite comunicarte con el ordenador de manera nativa. Bueno, a partir de los años 80, concretamente en 1979, pero lo redondeé, la programación modular sigue existiendo, pero empieza a caer un poquito en desuso, ¿vale? Lenguajes como C se siguen utilizando, pero está un poquito, o sea, se utiliza menos y entra en auge la programación orientada a objetos.
Bueno, la programación orientada a objetos tiene dos ventajas principales. Em, una es que lo relaciona con cosas que todos conocemos y eso le facilita la tarea al programador. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa para coches, pues puedo crearme el objeto coche. A mí me resulta fácil de recordar y de saber lo que es un coche porque es algo que yo conozco en la vida real. Y los espacios de memoria, los que se llaman atributos ahora, pues color, marca, modelo, motor, velocidad máxima, es algo que yo conozco, es algo que yo estoy familiarizado. Entonces, a mí me resulta fácil reconocer qué es un coche, qué atributos tiene y qué métodos, es decir, qué acciones hace. Arrancar, acelerar, frenar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa para un coche y veo una acción que es encender semáforo, yo sé que no va en coche, sé que va en semáforo, pero si es acelerar, sé que va en coche. Entonces tenemos dos ventajas. Una, te queda el programa más estructurado, más ordenadito, y dos, es más fácil de entender para los programadores también. Y bueno, el primer lenguaje de programación orientado a objetos no fue Java, fue C++. No fue desarrollado por Bell Labs esta vez. Lo que pasa es que C tuvo bastante influencia posterior, entonces pues vino otro chico y, y dijo, pues voy a coger todo lo que se ha hecho C y lo voy a convertir en el paradigma que tiene auge ahora mismo, que es la programación orientada a objetos. Tiene una sintaxis bastante particular, bastante diferente de los otros lenguajes. Esto significa que estás asignando es como un igual en Java o algo así, pero bueno, la base sigue siendo más o menos la misma, no ha cambiado gran cosa. Bueno, 17 años más tarde, fijaros que son 17 años ya más tarde, vino Java. Y nada más llegar, consiguió desplazar, hoy en día yo creo que es el lenguaje más importante del mundo, consiguió desplazar bastante a los otros lenguajes de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Pues porque viene bajo el principio de write once, run anywhere. ¿Os acordáis que teníamos un problema con los ensambladores y es que no te servía para todas las máquinas? Este problema se resolvió, sí, pero a medias, porque te compilaba código nativo. Yo cuando hacía un programa, si lo hago para Windows me sirve, pero ¿y si utiliza Mac? No me sirve, tiene que ser otro. Entonces me tengo que crear otro para Mac. Java lo que te incluye es una máquina virtual que te lo combina a código intermedio y entonces eso puede ser para Windows, Linux o Mac. Bueno, imaginémonos, tampoco necesitamos saber cómo funciona esto exactamente. Imaginémonos que esto es como una caja mágica y te lo transforma, ¿vale? Y esto es muy muy bueno para los programadores, evidentemente, porque no te lleva un sobrecoste tampoco para las empresas, no tienes por qué hacer el programa 3 veces. Y además de eso, Java te facilita las tareas, ¿vale? Ese es principalmente el error que tiene C y C++. Son lenguajes muy buenos, todo el mundo lo sabe, pero son difíciles de programar. Java, por ejemplo, los punteros, que tenía C, que era muy buena idea, porque te estaba ahorrando tiempo, pues ahora sí te los da, pero tú no tienes por qué saberlo, ¿vale? El lenguaje sí los utiliza, pero tú no lo sabes, no tienes por qué utilizarlos si eres programador. Y, por ejemplo, algunas estructuras de datos como los arrays te las facilita, ¿vale? Básicamente te facilita la tarea. Bueno, y entonces a partir de ahora tenemos que cambiar un poco el chip. Ahora la informática empieza un poco a diversificarse, ¿vale? Aparece el concepto nuevo que es la web 1.0. La web 1.0, quedaros con la copla de esta estructura que aunque parezca muy simple, luego vamos a volver a ella, ¿vale? Tenemos un webmaster que es el que crea la web, crea una web estática, ¿vale? Que no puede cambiar y luego los usuarios la ven. Es algo así como, por ejemplo, si yo entro en la web del país ahora mismo y miro las noticias. Y bueno, para hacer como respuesta a estas nuevas necesidades del mercado aparecieron lenguajes bastante conocidos, ¿no? HTML, CSS, JavaScript, la librería jQuery. Nada más llegar la web empezó bastante a desplazar a los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que eso es algo innegable. Hoy en día Netflix está sustituyendo en parte a los canales de televisión. Los periódicos ahora mismo tienen versión online y versión en papel, porque si es solo en papel se están quedando un poco atrás. Entonces, ¿por qué consiguió la web desplazar a los medios de comunicación tradicionales? Pues porque te ofrece donde quieras la información y cuando tú quieras, ¿vale? Si yo estoy viendo el telediario y a mí me gusta mucho una noticia,
pero tengo que estar a las 9:00. Si en cambio si lo veo por internet puedo verlo cuando yo quiera. Entonces esto fue un poco el preludio. La web 1.0 empezó a desplazar a los medios de comunicación tradicionales. Y ahora sale la web 2.0, ¿vale? La web 2.0 tiene un gran cambio. Y es que en este tenemos el webmaster, tenemos la web estática y los usuarios, pero los usuarios son los que crean contenido. No son el webmaster, pero sí contribuyen a crear la web, ¿vale? Os pongo un ejemplo, YouTube. YouTube es un portal de vídeos inmenso. Ningún canal de televisión puede competir con YouTube en contenido. ¿Por qué? Pues porque el Internet te permite comunicarte con un universo de usuarios y si cada uno pone su granito de arena, se puede llegar a crear un contenido muy inmenso. Wikipedia es una enciclopedia súper enorme, pero porque la hacen los propios usuarios, no la hace el webmaster, ¿vale? Entonces, la idea de la web 2.0 es eso, que los propios usuarios se creen el contenido. Nacieron también los foros, Facebook, que es como algo así como un periódico para ver lo que le pasa a tus amigos, pero el contenido no lo hace el webmaster, lo hacen los usuarios. ¿Entendéis la diferencia? WordPress, blogging, LinkedIn, Twitter, siguen saliendo nuevas que respetan estos estándares, como por ejemplo Snapchat o Instagram, que tienen bastante auge ahora, aunque son aplicaciones móviles, sí respetan estos estándares. Y nacieron también lenguajes de programación nuevos para cubrir estas nuevas necesidades. Los más importantes son Java Web, si haces una web grande, y si haces una web pequeña es PHP. Los creados por Google son también de bastante repercusión porque es una empresa bastante importante. Node.js, Angular 1 y Angular 2 tienen también MongoDB para base de datos, pero no lo incluyo aquí. Python y Ruby on Rails también. Bueno, en 2007 ocurrió algo bastante importante y es que salió el primer iPhone y esto dio lugar al auge de los smartphones. Yo creo que son dispositivos que todo el mundo está de acuerdo que han irrumpido en nuestras vidas y hoy en día nadie puede vivir sin él. Entonces, bueno, por supuesto han nacido lenguajes de programación para programar aplicaciones móviles. Y fijaros porque dicen que el ser humano es el único ser que tropieza 2 veces o 3 con la misma piedra. Y me lo creo, la verdad es que me lo creo. Porque si yo ahora mismo quiero hacer una aplicación para Android, tengo que hacerla en Java. Y no me sirve si yo quiero hacer un iPhone, que tiene que ser en Objective-C o en Swift, ahora sí es más moderno. Cuando estaba Windows Phone tenía que hacerlo en C#. Si quiero hacerla para Nokia, creo que es, tengo que hacerlo en C++. Si yo lo quiero hacer para Windows 8, C# o C++. Si quiero hacerla con BlackBerry, Java o Web. Entonces ha surgido una idea muy innovadora, donde las haya, que es algo así como esto. Es lo que se llama un framework, ¿vale? Básicamente lo que te hace es compilar a código nativo y que entonces el mismo programa que yo me creo me sirva para otras plataformas móviles. Los frameworks tuvieron una aceptación un poco tibia en el mercado porque lo puedo hacer más evidente, o sea, más eficiente si yo lo programo en código nativo, ¿vale? O sea que no lo tienen todavía muy perfeccionado. Frameworks que tienen mucho éxito ahora, por ejemplo, PhoneGap para hacer webs y tiene también Unity para hacer videojuegos en móviles, tiene bastante éxito últimamente. Bueno, entonces ahora acabamos con el primer bloque y nos vamos con el segundo bloque. El presente y el futuro os lo he puesto en el mismo bloque, ¿vale? Porque como es un poco, está en constante cambio y tal, entonces empezamos con la web 3.0, con las tendencias actuales de la informática y de la programación y acabamos hablando de la inteligencia artificial, que es mayormente mi campo, el campo que estoy yo investigando ahora mismo. Bueno, la web 3.0. Vale, vamos a volver otra vez a la web 1.0 para que veáis el esquema. Vale. En la web 1.0 vamos a repasar. Teníamos webmaster, teníamos web estática y teníamos usuarios. En la web 2.0 tenemos webmaster, web estática y los propios usuarios crean contenido. En la web 3.0 tenemos 3 personas que crean contenido, ¿vale? Tenemos webmaster, web muy dinámica, usuarios que crean contenido, webmaster que crea contenido y inteligencia artificial que también está creando contenido. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque a lo mejor este es un concepto que os viene un poco nuevo. Por ejemplo, yo estoy utilizando Netflix, ¿vale? Y he visto una serie que me ha gustado mucho, por ejemplo, La Casa de Papel. Y yo luego, al día siguiente, vuelvo a entrar en Netflix. Y entonces veo que una de las secciones
me dice, he visto que has visto La Casa de Papel, te recomiendo estas series que se le parecen, y me pone series que efectivamente se le parecen y que a mí me pueden gustar. Entonces, ¿quién está creando ese contenido? ¿El webmaster? No. ¿El usuario? No. Lo está creando la inteligencia artificial de acuerdo con mis preferencias. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo estoy comprando panchitos en Amazon, ¿vale? Y entro al día siguiente en Amazon y me dice, mira, he visto que has comprado panchitos. ¿Sabías que hay otros panchitos que están de oferta que a lo mejor te interesan? Y probablemente me interesen. Entonces, ¿quién está creando este contenido? ¿El webmaster? No. ¿Los usuarios tampoco? Son la inteligencia artificial. Entonces la web 3.0 la definen como la web semántica, una web en la que la inteligencia artificial empieza a tener un poquito de papel. Tenemos también las Smart Apps, lo he visto hace poco. Hay varias webs de fitness que te hacen un entrenamiento personalizado. O sea, la inteligencia artificial te pide una serie de datos y te hace un entrenamiento personalizado. Y creo que es, la verdad, bastante interesante. Se pueden hacer muy buenas cosas con esto. Y tenemos ya una web un poco más friendly con lo que se llaman el Internet de las cosas, ¿vale? Lo cierto es que hoy en día tenemos cantidad de dispositivos. Yo puedo entrar a una web, por ejemplo Facebook, puedo entrar en mi móvil, puedo entrar en una tablet, puedo entrar en un ordenador, puedo entrar desde la app o desde la web. Entonces, las webs tienen que empezar a ser responsive, tienen que adaptarse a la diversidad de la informática. Entonces, bueno, esta imagen la he creado yo, no es muy explicativa, pero bueno, a ver si consigo que lo entendáis. Muchas veces nos hablan del Internet de las cosas, ¿vale? De la computación ubicua. La computación se diluye en el entorno y aparece cada vez más dispositivos conectados a Internet y dispositivos inteligentes. Sin embargo, yo creo que mucha gente se olvida de que la informática no es como una varita mágica, ¿vale? No es ¡pling! De repente tienes Internet de las cosas. No, es una ciencia que está siempre en constante evolución y vamos pasito a pasito. Y muchas veces nos olvidamos de que el Internet de las cosas, gran parte, ya está aquí. Entonces, vamos a analizar los diferentes dispositivos que se conectan a Internet por orden cronológico más o menos, y quiero que os fijéis en dos cosas. Uno, los componentes del ordenador se han ido diluyendo, y dos, cada vez aparecen más dispositivos nuevos y con más movilidad, ¿vale? Más friendly con el Internet de las cosas, más con computación ubicua, que se le llama de manera técnica. Entonces, empecé primero de todo con el ordenador de sobremesa, que es este de aquí, porque creo que es lo que todos conocemos, ¿no? A lo mejor los años 80, 90 con el Pentium 2. La estructura es muy rígida, ¿vale? Tenemos pantalla, teclado, ratón, torre. Es una estructura muy rígida que vamos a ver cómo se va a ir diluyendo. ¿Y qué movilidad me aporta? Pues más bien poca. Por ejemplo, si yo tengo el ordenador en la salita y quiero moverlo para mi habitación, tengo que mover la torre, tengo que mover la pantalla, el teclado, el ratón. No es muy movible, ¿vale? Es más estática, no es computación ubicua en absoluto, es solo ahí. Un poquito más tarde aparece un pequeño pasito muy tímido, que son los portátiles. Los portátiles siguen teniendo la estructura rígida que tiene el ordenador, pero nos permiten una mayor movilidad. A continuación vamos con el año 2007, el smartphone, ¿vale? Vamos a analizar qué componentes tiene el smartphone, ¿vale? Hasta ahora la pantalla era solo un dispositivo de salida. Me servía para mostrar información, pero no de entrada. Ahora el smartphone es pantalla táctil. Me sirve de entrada y de salida. Digamos que de alguna manera el ratón se ha fusionado con la pantalla y el teclado también. Podemos apreciar cómo se está diluyendo un poco la estructura que antes era fija de un ordenador. Poco a poco empieza a diluirse y la movilidad cada vez hay más. Porque yo un portátil no me lo llevo a todas partes, pero mi smartphone sí. O sea que cada vez vamos haciendo un pequeño pasito hacia la computación ubicua. Y ahora, a partir de ahora, vemos que cada vez aparecen más y más dispositivos conectados a Internet que no se sustituyen entre sí, sino que conviven todos a la vez. 5 años más tarde nacieron las tablets. No sustituyeron a los smartphones. Tienen más o menos la misma estructura. Un par de años más tarde nacieron los smartwatch. Y también los smartwatch de Apple se comunican con las casas inteligentes. Por ejemplo, hoy justo a día de hoy, sí,
que lo anunció Tim Cook, el HomePod de Apple, que es el primer altavoz inteligente. Sale hoy, a día de hoy. Es un altavoz inteligente que le hablas y te responde. ¿Vale? Vamos a analizar qué componentes tiene. ¿Tiene pantalla? No. ¿Tiene ratón, teclado? No. Tiene solo altavoz, que es justo la parte que no es importante. Más o menos sí se podría decir que tiene una torre porque procesa información, pero se puede ver que ya la estructura de un ordenador de teclado, pantalla antigua se ha quedado un poco obsoleta. Os traigo, por ejemplo, aquí un ejemplo de un móvil que te proyecta, que me pareció bastante interesante. Es un móvil que te proyecta un teclado, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, aquí. Y entonces yo estoy aquí y estoy como si fuese un teclado. Yo lo puedo utilizar, ¿vale? ¿Qué componentes tiene este ordenador? ¿Tiene teclado? ¿Esto es un teclado? No. Hombre, el teclado técnicamente estaría aquí, que es el que procesa la información. Pero esto no es un teclado porque yo no lo estoy utilizando como tal. Es decir, que la estructura que antes era rígida de un ordenador ahora ya no es tan rígida. ¿Y tenemos el Internet de las cosas? Bueno, no exactamente, pero nos estamos moviendo claramente hacia esa dirección. Muchos dispositivos conectados a Internet y la computación se empieza a diluir en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, ahora para no aburriros mucho, os voy a poner un vídeo con los últimos avances que ha hecho la inteligencia artificial. Y bueno, me ha parecido bastante interesante que en el vídeo que te comenta que en el año 90 hubo un hito de la inteligencia artificial. No se me oye bien aquí. Sí, se me oye. Bueno, hubo un hito de la inteligencia artificial bastante importante en los años 90. Fue el primer ordenador, el primer programa de inteligencia artificial que ganó al campeón del mundo en ajedrez. Pues en el año 2017 inventaron un programa con inteligencia artificial que le ganó una partida de ajedrez a ese programa que le ganó al campeón del mundo. O sea, que los seres humanos jugando al ajedrez somos ya tontitos perdidos, básicamente. Lleno de avances, nuevos descubrimientos, de trabajo y de progreso. Un 2017 en el que nosotros aprendimos, sí, pero también la tecnología aprendió con nosotros. En 2017, la tecnología aprendió nuevas formas de entendernos mejor. Aprendió a entender nuestras palabras simplemente leyéndonos los labios. O también aprendió a entender nuestro lenguaje corporal simplemente a partir de un vídeo tomado con una cámara convencional. Y también a ver y comprender mejor el mundo que estaba delante de sus ojos, mucho más rápido y mucho más eficiente. Esta evolución en el campo de la visión por ordenador es lo que ha permitido que sectores como el de la conducción autónoma hayan podido seguir experimentando su evolución en este año. Un sector de futuro llamado a transformar completamente la forma en la que vivimos. Con nuevos proyectos y competidores. Con nuevos mercados. Con nuevos avances en leyes que se adaptan a un futuro cada vez más cercano. Y por tanto, con nuevas oportunidades que poder explorar. Muchos de estos avances han sido posibles gracias a las mejoras en las herramientas de Machine Learning. Avances como los nuevos procesadores especializados para el cómputo de modelos de inteligencia artificial o las nuevas librerías de programación publicadas este año. En 2017 la tecnología no solo ha aprendido a percibir mejor la información, sino que también ha aprendido a generarla. Por ejemplo, a generar voz humana mucho más realista, o a generar el código fuente de una interfaz de usuario a partir de la imagen de su prototipo. A partir de garabatos, a generar bocetos. A partir de bocetos, generar imágenes. Y a partir de imágenes, a generar ediciones como nunca antes. Editar París para que parezca Venecia, o transformar el invierno en primavera, o automáticamente pasar del día a la noche. Fuimos capaces de crear caras de personas que nunca existieron. Y también fuimos capaces de suplantar la identidad de caras muy conocidas. En julio vimos, gracias al avance en técnicas de aprendizaje reforzado, cómo los bots aprendieron a moverse mejor. Y aunque en su momento nos pareció algo simpático, esto solo fue un preludio de lo que Boston Dynamics nos enseñaría después.
Y es que muchas cosas increíbles sucedieron este año. AlphaGo evolucionó notablemente respecto a años anteriores, siendo capaz ahora de aprender sin necesidad de ningún conocimiento previo. Esto es AlphaGo 0. Y ya no solo se limita a ganar al Go, sino que también venció a Stockfish, el que era hasta la fecha el mejor programa de ajedrez del mundo. O el caso de Libratu, la inteligencia artificial que ganó el torneo de póker contra 4 campeones humanos. Y también tenemos a la tecnología de OpenAI, ganando en campeonatos de Dota 2. Pero no te confundas, esto no va de ganar a juegos, sino de desarrollar las técnicas para superar los grandes retos de la humanidad. Ha sido gracias a la inteligencia artificial que hemos llegado a ver el cosmos con mayor claridad, a diagnosticar la neumonía con mayor precisión, a secuenciar nuestro genoma humano de manera más eficiente, y también a encontrar en los datos nuevos mundos hacia los que poder mirar. Todas estas noticias demuestran que estamos viviendo una época emocionante y que todo el mundo debería entenderla. Por eso mismo y humildemente quiero destacar una última noticia en este vídeo. Bueno, la noticia es publicidad, así que para acaso. Bueno, pues como hemos podido ver, la inteligencia artificial, siempre que a alguien se le habla de ello, se imagina un robot humanoide o algo así. No tiene por qué, ¿vale? La inteligencia artificial va a irrumpir bastante fuerte en nuestra sociedad y puede ayudarnos a hacer grandes cosas. Por ejemplo, en el vídeo vimos que se ha conseguido descifrar el cosmos. Se ha conseguido diagnosticar la neumonía, pues pueden ayudar a hacer, por ejemplo, una detección más precoz del cáncer, ¿no? O sea, puede tener aplicaciones muy interesantes. Incluso, por ejemplo, un problema matemático que nos llevaría 100 años resolverlo, pues la inteligencia artificial lo puede hacer así. Entonces, puede ayudarnos en muchos aspectos de nuestras vidas. Y hay muchos tipos. Se suele clasificar de manera estándar en estos 4, ¿vale? Sistemas que piensan como los humanos, que son redes neuronales, emulan un poco las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro de manera muy simplificada, porque lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona nuestro cerebro, entonces difícilmente se puede replicar, claro. Luego sistemas que actúan como los humanos, estos sí son los robots. Bueno, quiero hacer aquí un inciso con estos dos tipos, porque, a ver, no os hacéis una idea de lo complejo que es el cerebro humano, ¿vale? Yo tengo inteligencia lingüística, hablo español, hablo inglés, tengo funciones motrices, me late el corazón, los pulmones, tengo creatividad, tengo sueños, tengo aspiraciones, tengo una serie de cosas que la inteligencia artificial todavía a día de hoy no es capaz. Entonces, si es capaz de tratar de acercarse a que se piensen como los humanos, si es capaz de igualarnos o incluso superar en un campo del conocimiento como puede ser el ajedrez, pero esto de que piensan y actúan como humanos, bueno, lo ponemos así entre comillas, ¿vale? Luego tenemos sistemas que piensan racionalmente, por ejemplo Siri, son los llamados sistemas expertos, ¿vale? Que conocen todo sobre un tema determinado. Por ejemplo, una inteligencia artificial sobre la vida de Mozart, pues te lo sabe todo, ¿sabe? Y piensa de manera racionalmente. Si yo le hago una pregunta sobre la vida de Mozart, me responde de manera coherente. O, por ejemplo, sistemas que actúan racionalmente. Agentes inteligentes, sí, estos se van a implementar en la sociedad. Yo, por ejemplo, he trabajado en Everest por poco tiempo el año pasado y estaban diseñando agentes inteligentes para Movistar, Orange y Vodafone, ¿vale? Lo típico que antes tenías un problema con la teleoperadora y tal y llamabas y te contestaba una chica, pues ahora puede ser un chatbot en Facebook, claro, te atiende al momento porque no es una persona, y te resuelve las incidencias. Yo creo que es bastante interesante. Entonces, bueno, de acuerdo con Iberdrola, estos son las regiones más propensas de implementar inteligencia artificial. Por ejemplo, la agrícola. El mundo agrícola es un mundo que nadie quiere hacer y por lo tanto es bastante propenso de ser industrializado. El transporte, la conducción autónoma, la sanidad puede ayudar, comercial, lo que os dije antes de Netflix y de Amazon. Pues ellos en realidad tienen un propósito comercial. Ellos no quieren ofrecerme algo que me interese a mí porque son muy buena gente. Claro, ellos quieren vender. En educación, por ejemplo, países como Noruega, Suecia y Finlandia utilizan la inteligencia artificial y el Big Data y les da bastante buenos resultados. En finanzas, por ejemplo, hay bastantes programas que te operan en bolsa ahora y los chatbots que ya dije antes. Claro. Esto todo tiene
tiene su parte buena y tiene su parte mala, ¿no? Por ejemplo, os voy a contar varios ejemplos que ya he visto. Yo, por ejemplo, hace 10 años iba al McDonald's y le decía a una chica, hola, ¿qué tal? Quiero un Big Mac. Ahora yo puedo ir al McDonald's y hay una pantallita que es un ordenador y yo selecciono mi hamburguesa. Y entonces esta pantallita le está quitando el trabajo a la chica. Por ejemplo, si yo me voy al Spar, no es el Spar, el Alcampo, pues yo hace 10 años iba y había una chica que era la cajera del supermercado y a mí me atendía. Yo ahora tengo la opción de ir al Spar y hay una maquinita que me hace ese trabajo. Entonces la gente está un poco preocupada y dice, joder, si ya la informática nos está quitando los puestos de trabajo ahora, cuando llegue la inteligencia artificial, vamos, poco menos que nos van a dominar. Hay disparidad de opiniones, pero yo personalmente discrepo. Sí que es cierto que se están destruyendo puestos de trabajo, nadie lo puede negar, pero se están creando otros nuevos. A mí, por ejemplo, me sirve para investigar. Y los países más automatizados del mundo, tengo aquí la lista y sus tasas de paro. Estados Unidos es el más automatizado, el que más ha sustituido su trabajo por robots y tiene una tasa de paro de un 3,7. No parece que se esté creando mucho paro. El año pasado vino aquí una chica que era abogada y hablaba de este tema largo y tendido, me pareció bastante interesante y dijo que hubo ya 3 revoluciones industriales, ¿vale? Y en todas ellas siempre se pensó que las máquinas iban a sustituir los robots, ¿no? Cuando trabajábamos en el campo y se industrializó, luego cuando trabajábamos en las fábricas y se industrializó y ahora vuelve a ser lo mismo y entonces, bueno, pues en mi opinión no nos van a quitar el trabajo. Y luego también hay gente que piensa que si creamos una inteligencia artificial demasiado potente, va a ser algo así como Terminator y nos va a dominar y nos vamos a ser los esclavos y tal. ¿Esto es posible? Sí, posible es, pero es altamente improbable, precisamente porque la inteligencia artificial está creada por humanos y nosotros mismos es bastante lógico que nos preocupemos por ello primero. Y en realidad es mucho más probable que la raza humana no se extinga por la inteligencia artificial. Es por la contaminación que nosotros creamos, por las armas nucleares que nosotros creamos y la inteligencia artificial, pues bueno, tampoco tiene la culpa de eso, ¿no? Y bueno, por último, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o lo que sea. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, felicidades, muchas gracias por tu charla, muy interesante. De nada. Yo estoy haciendo ahora un doctorado donde yo en lo que estoy trabajando le llamo Machine Learning. ¿Cómo me podrías hacer una diferencia entre lo que se considera Data Science, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial en pocas palabras? Porque muchas veces se utiliza como sinónimos cuando creo que no lo son. Sí, es un poco confuso, ¿vale? Porque hay diferentes formas de clasificar la inteligencia artificial. Yo he decidido esta porque es la que más aparece entre los expertos. Hay otra forma, que es la que a mí me explicaron en la universidad y yo creo que a lo mejor te puede quedar más claro. La inteligencia artificial tiene 2 ramas principales, ¿vale? Lo que se llaman los sistemas expertos, es decir, sistemas que no aprenden, sino que piensan de manera racional. Y luego lo que se llama Machine Learning. ¿Te suena la programación recursiva? La Machine Learning es programación recursiva, son programas que aprenden de sus propios errores para no volverlos a cometer. Entonces, Machine Learning se puede considerar como un subcampo dentro de la inteligencia artificial. No es un sinónimo, lo que pasa es que bueno, la gente a veces lo utiliza bien o algo más, o algo mal. ¿Me habías preguntado algo más o era solo eso? No sé si se me pasa. Vale, vale, gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, yo tenía una. Salen noticias habitualmente que empresas grandes tipo Amazon, Google, que ya crean sistemas de inteligencia artificial bastante buenos, pero que no lo sacan a la luz. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, en el mundo de la informática siempre pasa lo mismo, ¿no? No hay tecnología suficiente como para crear un buen sistema. Sí, sí que la hay. Lo que pasa es que luego hay un proceso de comercialización, por así decirlo. Las empresas no están muy interesadas en incluir un sistema que no sea rentable económicamente. Entonces, que ya haya un sistema muy innovador diseñado, pero que lo estén optimizando, es bastante lógico, suele pasar, de hecho. Sí. Hubo un comentario que me llamó la atención que dijiste que claro, que no nos van a matar a todos porque los hacemos nosotros, ¿no? La inteligencia artificial.
pero sin embargo luego conseguimos ganar a gente al ajedrez. Entonces, si nos podías comentar cómo una inteligencia artificial gana a alguien al ajedrez, pero sin embargo, como lo creamos nosotros, no lo consigue. No sé si me expliqué la pregunta. Como lo creamos nosotros no consigue Claro. ganar, pero sí consigue. No, que como creamos nosotros la inteligencia artificial, no nos va a matar, ¿no? Ah. Pero sin embargo la creamos y consigue ganar a gente al ajedrez. Y la creamos los humanos. Sí, bueno, esto suele ser más bien mi opinión. Lo más probable es que aunque haya una inteligencia artificial que sea superior a nosotros, los creadores en realidad somos nosotros, ¿no? Y la programación también es un reflejo de nuestros miedos y nuestras inquietudes y pues de una serie de cambios, ¿no? Entonces, lo más probable es que incluyamos ya los mecanismos necesarios si eso se diese el caso, que es bastante improbable. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues vamos. Bueno, yo creo que se ha hablado de la inteligencia artificial hasta ahora aplicada a campos civiles, ¿no? Pero desde mi punto de vista sí que yo siempre que lo pienso, o sea, evidentemente parece irracional, tal y como lo has planteado, pero yo creo que también va a llegar el momento en el que la inteligencia artificial se aplique a campos militares. Entonces, en ese momento, si has programado una máquina para realmente realizar maniobras militares que pueden llegar a poner en peligro la vida de las personas, ¿qué opinas? ¿En qué punto está ahora mismo? ¿Crees que hay algo de inteligencia artificial aplicada a la guerra, al campo militar? Sí, de hecho, las profesiones más peligrosas son las más propensas de informatizarse, no solo con inteligencia artificial, pero también en cuanto a la informática, precisamente por eso, porque son peligrosas. Profesiones como los bomberos o los militares ya están bastante informatizados. Por ejemplo, ya hubo hace años alguna guerra de Estados Unidos con Oriente Medio en la que no enviaban a personas, enviaban un caza, ¿vale?, teledirigido desde Estados Unidos y le echaban bombas. Entonces, supuestamente es algo bueno, porque los militares no arriesgan la vida, pero sí pueden matar a la gente. Yo pienso que sí, que se va a implementar la inteligencia artificial en campos militares, tarde o temprano lo van a hacer. Sí que hipotéticamente tenemos ese peligro, pero yo creo que nosotros mismos nos daremos cuenta y sabremos afrontarlo debidamente, en mi opinión, yo creo. De acuerdo, no, la pregunta iba más orientada a si conocías casos concretos de aplicación. Por ejemplo, lo que has explicado me parece muy interesante. En ámbitos militares, he oído el Ministerio de Defensa de Estados Unidos es bastante puntero en esto, pero algún ejemplo así que se haya implementado ahora no se me ocurre, lo siento. Nada. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a agradecer a Daniel. De nada.